El Señor os bendiga, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Voy a pedirles que me acompañen a 1 Corintios capítulo 10 en esta oportunidad. Vamos a meditar en esta porción. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 1 hasta el versículo 13. Va a ser nuestro pasaje. Y acompáñame en oración para que el Señor nos guíe. Señor, te damos gracias en esta tarde o noche, Señor. Bendice, Señor, este tiempo en que queremos escudriñar tu palabra. Ayúdanos con la sabiduría que necesita nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la palabra del Señor en esta oportunidad nos va a dar claras instrucciones, y el tema lo titulé Los obstáculos que pueden provocar caídas en la carrera cristiana. Los obstáculos que pueden provocar caídas en la carrera cristiana. En 1 Corintios 10, verso 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muy bien, es nuestro pasaje que vamos a desarrollar. En una carrera, hermanos, en una carrera común, no a nivel profesional, los retos que enfrentan pueden ser muchos. Por ejemplo, en una carrera que alguna vez hayas corrido, posiblemente te hayas topado con este tipo de obstáculos. A mí me sucedió alguno de ellos. Por ejemplo, puede haber piedras en el camino, pueden haber espinas, ramas cruzadas, hoyos o huecos, barro, tal vez inesperadamente el cruce de un animal, y más estos pueden provocar caídas con consecuencias muy serias. Nosotros estamos en una carrera y hay pecados que obstaculizan nuestro mejor desempeño, que si nos hacen caer sufriremos serias consecuencias. Pablo está hablando en este capítulo. Es una continuación de lo que vino diciendo ya en el capítulo 9, el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eran las palabras de Pablo ahí, mostrándose él como en una carrera, en un estadio donde su convicción era firme y no estaba
haciendo caso a las distracciones del mundo. Pues una pequeña distracción nos puede provocar una caída. Podemos chocar con cualquier obstáculo. Y él decía que lo hace de tal manera que era su mirada en el Señor. Por eso que dice, porque no quiero, en el verso 1 del capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar o el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual y que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Bien, ahí da un detalle muy claro de la obra de Dios. Por eso Pablo dijo que no ignoremos en el verso 1 qué es lo que hizo Dios por Israel cuando los sacó desde Egipto, los llevó bajo su amparo, bajo su protección, cruzando el Mar Rojo, y todos tuvieron el alimento necesario por cada día, todos han bebido el agua que Dios les ha provisto, y hay un tipo de Cristo en la roca, la roca que les proveía de agua era un símbolo de Cristo, porque Cristo es la roca y Cristo es el agua de vida. Pero en su caminar con el Señor, en su carrera con el Señor, fracasaron. Y quiero compartirte entonces, te mencioné obstáculos y voy a mencionarte 4 obstáculos por las cuales nosotros podemos tropezar o caer. El primer obstáculo, la idolatría. Segundo obstáculo, la inmoralidad sexual. Tercer obstáculo, el tentar a Dios. Y el cuarto obstáculo, la murmuración. Según en los versos que vamos a continuar desarrollando. El primer obstáculo, ¿qué dice? La idolatría. Dios no se agradó de la conducta del pueblo de Israel, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron, el verso 6, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Su corazón había codiciado muchas cosas, quizás recordando, extrañando su vida pasada en Egipto. Y en el verso 7 nos dice el Señor, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, ni seáis idólatras. El Señor nos presenta el panorama y de cuántos cayeron en su carrera, para tomar en cuenta los peligros que esto representa. El verso 1 al 6 ya hemos dado lectura. Entonces Él nos presenta ese panorama de personas, miles de personas que salieron desde Egipto en una carrera, no era una competición individual, cada quien por su lado, pero era todo el pueblo y deberían obedecer a una misma intención, a la voz de Dios, pero comenzaron poco a poco a quejarse, a rebelarse contra Dios, no estaban conformes. Llegó un momento en que este pueblo se dispone a hacer algo que Dios odia. Cuando Moisés subió al monte para recibir los mandamientos de Dios para el pueblo de Israel, se tardó muchos días, ¿ya? Muchos días, les digo, 40 días estuvo Moisés con el Señor cara a cara. Pero mientras tanto el pueblo pensó que Moisés había muerto y no iba a volver, y deciden en esa ocasión hacerse un ídolo, una fundición, un becerro. Y la gente empieza a dar rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, a embriagarse, a postrarse delante de este ídolo. Con esto ellos estaban manifestando totalmente la ingratitud de su corazón
hacia los favores del Señor. Ellos estaban codiciando las cosas del mundo y no las que venían de parte de Dios. Por eso el verso 6 dice que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos quizás recordaban en Egipto, han conocido muchos dioses que los egipcios adoraban. Y quizás ellos se pusieron a pensar, si no tenemos a alguien visible, alguien a quien podamos postrarnos y adorar, no vamos a ser un pueblo como tal. Entonces ellos querían copiar las costumbres de los pueblos paganos. Israel entonces se hace este ídolo para adorarlo y dar de esa manera la espalda a Dios. El verso 7 dice, se sentó el pueblo, no seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito. La idolatría es un pecado bien conocido hoy en nuestros días. ¿Y qué es idolatría? Es la actitud del corazón del ser humano para adorar una imagen, un personaje que no es Dios, que no es el Dios creador y salvador del mundo. La Biblia relata que un ídolo es hecho por el hombre. Es una imagen tallada, puede ser figura humana, puede ser una figura de animales, de peces, aún cosas espirituales como ángeles, ¿ya? O demonios, que no tienen el poder que tiene Dios. Estos ídolos son mudos. La Biblia dice que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no pueden caminar, tienen manos y no pueden brindar ayuda. Pero el pueblo se entonteció con esta conducta, se inclinó para adorar a un ídolo. Dios se enfureció por esta consecuencia, murieron mucha gente. Mucha gente murió por desobedecer a Dios. Hoy, ¿cuánta gente está idolatrando a una virgen, a un santo, idolatrando a un personaje famoso en la televisión, en el deporte, en la música, en series de televisión? ¿Cuántos están idolatrando? ¿Cuántas personas también en el hogar están tomando a una persona dentro de la familia como más importante que Dios? Puede ser su papá, puede ser su mamá, puede ser un hijo. Y se manifiesta con sus propias palabras diciendo, sin esta persona yo no soy nada, sin esta persona yo no vivo. ¿Cuántos jóvenes están idolatrando así a sus enamorados en el mundo? Sin ti yo no vivo, y si no estás conmigo yo me mato. Mi vida no tiene sentido si tú no estás a mi lado. El corazón del hombre es muy fácil de desviarse, y este obstáculo es un peligro para la carrera cristiana. Como creyentes podemos estar cayendo en la idolatría. Si bien no tienes un ídolo tallado en tu casa, pero puedes tomar algo que está ocupando el primer lugar. Tal vez tu trabajo, tal vez tu estudio que no está permitiéndote tener una buena relación con Dios. Segundo obstáculo, la inmoralidad sexual. Después de que el pueblo se dispuso a adorar a este ídolo, de beber, de embriagarse, la Biblia dice que se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se levantó a jugar. Ya, ¿qué significa esto? Comieron hasta saciarse, bebieron hasta embriagarse. El significado para esta palabra jugar en sí no era hacer algo de deporte, sino dar rienda suelta a sus placeres, a sus concupiscencias, a la inmoralidad sexual. Por eso el verso 8 dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El dato está en Números capítulo 25, verso 1 al 18. Ni
forniquemos. Y voy a dar lectura a este pasaje que dice así: moraba Israel en Sinaí, en Sittim, en otra ocasión también, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se enfureció contra Israel. No fue una sola ocasión que Israel obró de esta manera, actuó de esta manera. Dios tiene muy en serio cuando toma por pueblo para sí. Israel era muy apreciado ante los ojos de Dios. Lo escogió de entre las naciones para que sea su pueblo, un pueblo celoso, un pueblo santo. Pero el pueblo decidió otra cosa. Ahí entonces el dato que muchos murieron, en un día murieron 23,000. Dios manda en el Nuevo Testamento a huir de la fornicación. El capítulo 6 de 1 Corintios, el verso 18 al 20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque no habéis sido comprados, o porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto está hablando a cristianos, a creyentes. Huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque el cuerpo es pertenencia del Señor. También en el mismo capítulo 6 dice en el versículo 12 y 13 que el cuerpo, como mencionó en el versículo 19, el cuerpo que tenemos ya no nos pertenece, pero tiene que ser honrado, dedicado al servicio de solamente Dios. Verso 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Tome en cuenta, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Entonces, leemos que el cuerpo es para ¿quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Entonces, ahí hemos podido ver el segundo obstáculo, la inmoralidad sexual. Podríamos hablar mucho más tiempo, pero justamente por tema de tiempo no podemos abarcar más. Tercer obstáculo, el tentar a Dios. Esta tentación viene cuando cuestionamos la forma de obrar de Dios, cuando no estamos de acuerdo con sus planes, cuando no respetamos a sus siervos. En Números capítulo 21, versos 5 al 6, Números capítulo 21, 5 y 6, hay un dato, un claro ejemplo también. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque con esta pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El tercer obstáculo en nuestra carrera, algo que va a impedir nuestro andar con el Señor, es justamente tentar a Dios, tomar el mismo ejemplo del obrar como lo hizo Israel. ¿Cuántas veces tú has estado conforme, de acuerdo, cuando Dios te da algo o cuando Dios no te dio lo que querías? Cuando estás conforme cuando Dios tiene un plan para tu vida
y tú quieres otros planes. Dios te dice a la derecha y tú dices a la izquierda. Dios te dice de frente y tú dices, me voy para atrás, retrocedo. Y ahí hemos podido ver que se quejaron contra Dios mismo, murmuraron contra Dios mismo, hablaron mal para Dios. No estaban de acuerdo con el maná, no estaban de acuerdo con el agua que tenían. Ellos querían algo más. Quizás querían vino para embriagarse, quizás querían carne para satisfacer su hambre, porque ya decían, este pan es tan liviano que no nos sirve para nosotros. Así estamos hoy en día insatisfechos, murmurando contra Dios, anhelando cosas que no nos va a beneficiar. Cuando creemos que Él no nos da lo que queremos y cuando lo queremos. Pensamos de esta manera. Estamos portándonos como niños. ¿Has visto niños caprichosos por la calle? Yo he visto muchos. Niños que están llevados por sus padres, a veces por la mamá, pero el niño empieza a tirarse al suelo, a patalear, a hacer su berrinche y pidiendo lo que él quiere. Los padres, por no quedar en vergüenza, a veces compran lo que ellos quieren y a veces no, pero el niño sigue haciendo berrinche. Pero los papás no son capaces en ese momento de poner disciplina firme. A veces nos portamos de esa manera en contra de Dios, murmurando en que no tenemos lo que nos merecemos, mejor dicho, tentando a Dios de su capacidad de darnos lo que es mejor. ¿Sí? ¿Recuerdas la tentación al Señor Jesucristo por parte de Satanás? Tuvo hambre el Señor y Satanás le tentó diciendo, si tienes hambre, di a esta piedra que se convierta en pan. Sacia tu hambre. ¿Acaso no tenía el poder el Señor para hacer eso? Tenía el poder. Pero la tentación viene de esa manera. A veces apelando a tus necesidades más básicas. Pero para violar el mandamiento de Dios, para sacarte de la confianza en Dios, para dudar de lo que Él puede hacer en tu favor. Este pueblo murmuró, este pueblo tentó. Por eso dice, en esa ocasión cuando tentaron al Señor y perecieron por las serpientes, Dios envió serpientes que empezaron a morder a los israelitas y empezó la muerte. Todos aquellos que han tentado al Señor de esa manera han muerto. Y Moisés tuvo que interceder nuevamente para que Dios les perdone. Cuarto obstáculo. La murmuración. El versículo 10. Dios no tolera la murmuración. Si hoy Dios tuviera que pagarnos de la misma manera, tiempo atrás, que ya hubiésemos muerto como castigo por nuestra conducta. Leemos que Israel murmuró contra sus líderes, Moisés y Aarón. Dios los puso por líderes y toda murmuración u ofensa es como murmurar directamente contra Dios. Ellos murmuraron y nuevamente la Biblia dice, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ten cuidado, hermano, de no murmurar, de no hablar mal a espaldas de los siervos de Dios. Es un pecado muy serio que Dios no tolera. Como he dicho, si Dios tuviese que pagar
como obró en el Antiguo Testamento, hace rato que ya hubiésemos muerto, mejor dicho. Pero Dios en su inmensa misericordia y en su gracia, hoy no obra de la misma manera como en el Antiguo Testamento. Si hoy, hermano y hermana, consideras que tu carrera va bien, no descuides estos obstáculos. Observa bien tu corazón. El versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú consideras que estás corriendo bien, no te descuides, observa. El que piensa, el que cree o el que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque estos 4 obstáculos son un obstáculo muy serio. No es, como dice la Biblia, no tenemos batalla contra sangre y carne, pero es una batalla espiritual. Es una batalla que la batallamos desde el interior. El Señor Jesucristo dijo que las guerras, los pleitos, las fornicaciones, los adulterios vienen del corazón, salen del corazón. Entonces, es una batalla que tenemos que lidiar, obstáculos que tenemos que pasar, pero no solos, sino con la ayuda del Señor. Y Santiago en capítulo 1, verso 14 a 15 nos dice que nosotros no somos tentados de parte de Dios, sino que somos tentados de parte de nuestras propias concupiscencias. ¿Ya? Y que la concupiscencia da como resultado el pecado y el pecado produce muerte. Entonces, para el cristiano, por supuesto que no va a morir en el caso de perder salvación, pero pierde la comunión con el Señor. Y nosotros necesitamos mantener una buena comunión con el Señor para mantener esta carrera que estamos llevando adelante. Por eso que el verso 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tú necesitas la ayuda del Señor para poder soportar y cruzar estos obstáculos. No lo harás solo, lo harás con la ayuda del Señor. Y considera estos 4 obstáculos que he mencionado. Voy a pedirte que me acompañes en oración. Padre, bendice este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos leer y meditar, Señor. Necesitamos tu ayuda. No somos sabios, pero la sabiduría viene de ti y queremos hacer buena nuestra carrera en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.